La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y con el clamor nacional del diálogo por la paz, no más violencia. Ecuatorianos, que la mayoría somos buenos, queremos contribuir a la pacificación, a que se sienten a dialogar, a que se logren acuerdos. Hay que atender a los sectores que han sido preteridos, que han sido abandonados por décadas, pero el mecanismo del vandalismo, la destrucción, la contaminación de agua en Ambato, no es posible, eso es criminal. La toma de pozos petroleros, el robo de cables, como esta mañana se decía, robo de cables en estaciones petroleras, la paralización del servicio eléctrico. No puede ser, esto no puede continuar por el bien del país. ¿Cuánto daño están haciendo con estas acciones? Tomen conciencia y pronto siéntense a dialogar, a deponer actitudes violentas y a contribuir con la pacificación del Ecuador. Quiero saludar a los siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia, el doctor Francisco Huerta Montalvo y la colega periodista Thalía Flores. Quiero empezar este diálogo porque hay que hacer conciencia, hay que hacer escarnio de lo que aquí se advirtió en el país, y es casi público y notorio las denuncias permanentes de que el narcotráfico, el crimen organizado están contribuyendo para este desbaratamiento del Ecuador que no podemos permitir. El doctor Francisco Huerta Montalvo, para Registro Histórico, lo advirtió en su momento de lo que podía venir al Ecuador. Por favor. Antes dijimos que estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo. Y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano hay capos del narcotráfico. Pero ahora tengo certeza de que la alianza se da. ¿De dónde sacaron toda la cantidad de recursos económicos que se requieren para poder tener un levantamiento como el que mantuvieron? Desgraciadamente, hablando de infiltración que la queríamos negar en las Fuerzas Armadas, creo que no la podemos negar en el movimiento indígena. Pero eso se le advirtió al país. Pero como había una alianza con la política, allí quedó dicho solamente que se tenía la impresión de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente, queda probado ahora que esas vinculaciones existían y financiaron la subversión, porque hay en América Latina una alianza narcotráfico, delincuencia, que está funcionando. Eso dijo en el año 2019 el doctor Francisco Huerta Montalvo, luego de lo que ocurriera en octubre de 2019, pero daría la impresión de que esas palabras encajan claramente al día de hoy. Doctor Francisco Huerta Montalvo, queremos saludar su sabiduría, su análisis en su momento, luego de octubre de 2019. Ahora estamos caminando peor hacia lo mismo. Doctor Huerta, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Thalía. Es que cada día hay más pruebas de que no se trata de especulaciones. Esa foto de la piscina, por ejemplo, es todo un documento gráfico que resume varias páginas de cualquier libro de denuncias. Allí se ve claramente cómo los mismos que trafican con drogas, que hacen negociados con la vida humana, son los que también trafican con drogas y son los que tienen influencia política.
Entonces la alianza político-delincuencial es desgraciadamente un hecho trágico real, no es una especulación. Y eso es lo que estamos ahora combatiendo con fuerza. El gobierno tiene voluntad en esa dirección y eso le significa toda la magnitud de la protesta. Por supuesto que hay factores para que esa protesta se dé que no tienen que ver nada con narcotráfico. Las condiciones de la vida de los ecuatorianos han sufrido un grave deterioro. Pero ¿quiénes son los causantes de ese deterioro? La corrupción y la COVID-19. Entonces, ¿qué culpa tiene el gobierno que recién llegó, que tiene un año? ¿Cómo puede dedicarse a todo? Se hizo un esfuerzo para controlar la COVID-19, resultado formidable. Pero desgraciadamente se descuidó el Sistema Nacional de Salud. Comenzaron a escasear los medicamentos. Y puede ser que las mismas agrupaciones delincuenciales que hacían tráfico de medicamentos ahora modifican y molestan los trámites para producir el desabastecimiento y generar descontento. Hay todo un esfuerzo para crear el caos. Y de eso tiene que estar consciente la República, para no desesperarse por la ausencia de alguna reacción desde el gobierno frente a la realidad de que se está luchando contra unas mafias organizadas, poderosas, con el dinero del tráfico delincuencial de todo tipo de cosas y con el que se robaron del erario público. Ahí no hay cómo perderse. Desgraciadamente, a nivel popular, algunas de estas cosas no se entienden o incluso se solapan y tenemos los resultados que tenemos. Doctor Huerta, para ser absolutamente claros y profundizar en lo que usted bien señala como esta influencia político-delincuencial, y usted ha citado la fotografía de Miami en la piscina, ¿cómo es posible, doctor Huerta, quiero que comente, que entre los 72 asambleístas que felizmente de manera frustrada no pudieron derogar el decreto 455, decreto que estableciera el estado de excepción y que fuera derogado este lunes, consta el de la fotografía en la piscina de Miami pidiendo que se eche abajo el estado de excepción? Dice el nombre porque hay que identificarlo: Ronnie Javier Aliaga Santos. Es uno de los que pide y que está en el piscinazo de Miami con estos presuntos delincuentes perseguidos por la justicia ecuatoriana. ¿Es absolutamente claro ese nexo? Absolutamente claro. Y también algunas de las acciones de los beligerantes son absolutamente decidoras. En octubre de hace 2 años quisieron quemar la Contraloría, y ahora quieren quemar la Fiscalía. ¿Qué está significando eso? Quieren quemar expedientes que los comprometen, quieren volver impunes a toda costa, y eso desgraciadamente es intolerable. Quiero darle la palabra a la colega periodista Talía Flores. Talía, ¿qué estamos viviendo en el Ecuador en estas condiciones? Bien nos recordaba Pancho Huerta una repetición de octubre de 2019 en condiciones en donde, más allá del legítimo reclamo, demanda del sector indígena, que por cierto hoy están asumiendo la corresponsabilidad de esta violencia que se ha entronizado en el país, esta vinculación con un sector político delincuencial que ya intentó, como dijo el doctor Huerta, terminar con la Contraloría, y ahora quieren seguir metiéndose en la Fiscalía General. Buen día, Talía. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto conversar y compartir con Pancho Huerta, que con su clarividencia nos advirtió años atrás de lo que se venía en el Ecuador, y un saludo también a tu amplia audiencia. Mira, en el 2019 tenían una coartada de hablar de los infiltrados. Ahora ya creo que difícilmente podrán mencionar que hay infiltrados,
sobre todo en el campo del golpismo, ¿no? Cuando ayer hemos visto y hemos escuchado más que nada decir a viva voz a los dirigentes que lo que quieren es tumbarle a Guillermo Lasso. Y entonces en ese escenario se está manejando el país. Y tú mencionas lo de la asamblea, que realmente es espeluznante saber que alguien que estuvo exhibiéndose en una piscina y está vinculado a sectores que netamente o claramente, de acuerdo a las investigaciones, lavan dinero de narcotráfico, está firmando una petición para derogar un decreto, pero es que la asamblea es un reducto realmente de hechos impresionantes. No olvidemos las amnistías tan anunciadas y tan cuestionadas por ambos sectores. Es parte de la responsabilidad que tienen ellos como asambleístas de haberles amnistiado, les pusieron otra vez en las calles. Entonces, aquí mientras no se junten los hechos y la desmemoria campee en el país, seguiremos cíclicamente con estos problemas. ¿Qué tal si a Pancho Huerta se le hacía caso y desde la sociedad había una exigencia para que se desarme? Porque cuando él alertó ya habían grandes indicios, pero creo que estábamos comenzando. Después, en los 10 últimos años, en los últimos 14 años, realmente ya se ha convertido, ya no como dijo Anabel Hernández, esa connotada periodista mexicana que estuvo por Ecuador, que el Ecuador es una bodega de cocaína, sino aquí circulan por las carreteras. Entonces estamos en un momento muy grave, pero yo quiero buscar un halo de esperanza, Miguel. Lo que pasó ayer en las Chiris, ayer en la tarde y en la noche, esa movilización impresionante por la Ruta Viva, a eso se junta lo que pasó también en Cuenca, una marcha importante, y hoy día van a repetir lo que pasó en Ambato y también lo que pasó en Guayaquil. Están demostrando que no todo el Ecuador está complacido y que ya no están dispuestos a aguantar todo lo que está sucediendo, que un grupo sí que tiene que ser atendido porque no puede vivir en la marginalidad, y de eso voy a hablar más adelante, pero yo quiero recalcar este despertar de Quito de anoche. Y creo que el presidente Lasso es un hombre con suerte. Podría a partir de eso reivindicar su imagen, recobrar impulso y hacer un buen gobierno, que es lo que nos falta en el país. Porque si solo seguimos en el diagnóstico y solo seguimos lamentándonos, no vamos a salir de este nudo gordiano que nos tiene realmente en mal predicamento, en momentos donde la pobreza en el Ecuador se extiende, producto de no solamente la pandemia, sino de la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania más precisamente, y que va a traer hambre a todo el mundo. Entonces, son momentos difíciles, pero no se puede apelar a la desmemoria y no recordar que estas reivindicaciones planteadas de ahora también podían haber sido atendidas, Miguel, y cuando se atiende se les quita los argumentos, porque no es posible, pues, o sea, ¿quiénes quieren dialogar y dónde están las necesidades? El gobierno ha ampliado bastante, se ha abierto a un diálogo, ha dado señas, pero es obvio que esas amenazas, tengo entendido que anoche en la tarde ya dijeron que si no les abren el arbolito y no les abren la Casa de la Cultura se van a radicalizar. Es obvio que van a querer algún detonante más fuerte para permanecer más tiempo en Quito y también para complacer a las bases que están viendo que en Quito cuando marcharon en paz, no tuvieron ningún inconveniente porque son tan ecuatorianos como nosotros, con más derechos que nosotros, que hemos tenido más ventajas viviendo en las ciudades. Pero, Miguel, hay que ver que hay que hacer, tender puentes. Tengo entendido también que la conferencia episcopal, y a los periodistas siempre nos gusta hablar de los hechos, esta mañana a las 10 podría haber un indicio de diálogo, y es más, demostrarles todo lo que se está haciendo de parte de estos sectores que propician el diálogo, más del Ejecutivo, para que quede claro si es que realmente quieren el diálogo o no quieren el diálogo. No es posible que el petróleo a lo mejor cierre la producción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos suicidando colectivamente y son un grupo de personas los que están haciendo eso. No es posible que contaminen el agua de Ambato y queden en la impunidad. Por eso que la amnistía tiene que ser puesto como los errores históricos de la Asamblea Nacional en el que confluyeron varios sectores, porque esa es la consecuencia. Si no se sanciona a quienes violentan la ley, si no se castiga a quienes
perturban la vida de la sociedad, ellos van a seguir siendo legitimados y van a pensar que así se actúa, que esa es la manera de proceder cuando el país necesita un tiempo de paz. Mira el desempleo que hay en el Ecuador, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo y no hay derecho que ahora a los pocos que tienen trabajo, y la cadena productiva en el Ecuador está rota. Los supermercados y los mercados del país están desabastecidos y yo no sé cuántas horas faltan, cuántos días para que empiece una carestía de la que no tenemos experiencia y que hemos visto en Venezuela, y en Venezuela ha sido atroz. No podemos permitir esto, hay que abrir el diálogo, poner todas las posibilidades de que se dialogue para demostrar exactamente si es que quieren o no dialogar. Claro, lo ideal es el diálogo, pero en dos partes, Thalía. Si en un sector no quiere, pone condiciones. Que se vayan los militares a los cuarteles, que se levante el estado de excepción. Si con estado de excepción y con los militares contribuyendo a la pacificación, se meten a la fiscalía, incendian el cuartel de la policía, se toman, controlan el cuartel del Puyo, incendian los patrulleros, ¿cuál sería el escenario si se retiran y dejamos en Quito y en otras ciudades del país que continúe este vandalismo, este salvajismo, esta contaminación del agua? Thalía decía, pero ni siquiera, Thalía, que seguimos las informaciones, ni en la invasión de Rusia a Ucrania se ha contaminado el agua, aquí contaminaron el agua. Y en el caso de la Asamblea, volviendo al tema para hacer escarnio, está el correísmo detrás de esto, porque hay fotos históricas. Este actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, posesionado por el señor Ronnie Aliaga, uno de los que pidió el levantamiento del estado de excepción, Thalía. Todo lo que has mencionado, Miguel, es para concluir en que realmente aquí hace falta tomar decisiones. Hay un estado de excepción. Nadie quiere que se use la violencia extrema ni de parte del Estado, pero estamos viendo que los manifestantes, tal como recordaba Pancho Huerta, hace años, en el 2019, incendiaron la Contraloría y ayer fueron por la Fiscalía. ¿Cómo es que no les aíslan definitivamente los indígenas y les dicen eso no nos representan? Pero claro, si se ponen también en una testarudez total y dice, si no me encaprichado, si no me abren la Casa de la Cultura, no dialogo, y si es que no dejan pasar al arbolito tampoco, estamos viendo, ya están en la evidencia, ya les habrán dado todos los argumentos para que desde el Estado tomen alguna decisión. Yo no voy a decir cuál es la decisión porque para eso se eligen los gobiernos, pues nosotros los periodistas somos como el preámbulo de los historiadores que registramos los hechos y podemos en un momento dado dar opinión, pero son los gobernantes los que deben gobernar, los que tienen que tomar decisiones. Y tú bien has mencionado lo de la Asamblea. Mira aquí lo que es la falta de cálculo político. Hace rato se veía venir esto y tú mismo todos los días estás diciendo, Pancho está mencionando en sus artículos los domingos y los lunes, y también he mencionado, pero no se toman previsiones porque la testarudez es de los malos consejeros. Si veían venir que ya no tienen esa mayoría, tenían que haber movido las fichas. No se puede simplemente jugar al capricho de alguien. Las cosas se veían venir y es terrorífico que la Asamblea permita que un señor que está bajo la mirada de todo el país, después de haberse asomado como se presentó en una piscina con alguien vinculado a lavadores de dinero de narcotráfico, esté firmando un documento. Y es obvio, pero es que es clarísimo, a nadie le queda ya duda a estas alturas de la vida, que desde Bélgica o desde el lugar ambulante que está con su refugio político, se maneja a asambleístas a punta de WhatsApp a su bloque. Y desde ahí se conspiró. Pero solamente es cuestión de mirar ahora, ya no hace falta ni siquiera una gran investigación, de ver las redes sociales del expresidente de la República solazándose, complacido el domingo porque él ya veía que esto se terminaba. Ellos ya le apostaron, pensaron que todas las fichas estaban puestas y no contaron que hay un pueblo que iba a resistir y que hay gente que iba a decir no a eso, y también que una parte del gobierno, porque tampoco parece que toman decisiones al unísono, hubo una parte que dijo no, intentemos el diálogo, y al intentar el diálogo se les desarma también la coartada de ellos, de que no quieren dialogar y aquí nos tienen en las calles.
Es una cosa bien grande y para eso es como un tablero de ajedrez donde las fichas tienen que ser movidas con mucha sabiduría para que el que dé el jaque mate sea el pueblo y no los que quieren tumbarse la democracia, Miguel. Quiero volver con el doctor Francisco Huerta Montalvo por lo importante que son los datos y quiero citar datos de hoy de la reconocida encuestadora CEDATOS del doctor Polibio Córdoba Calderón. El dato de hoy es importante. Dice, la información de ayer ha cambiado. Ayer, el miércoles, el 76% pedía terminar el paro con el diálogo. Ahora es del 80,3%. El 50% que la semana pasada aprobaba el paro, ahora ha bajado al 29,2%. Es decir, los ecuatorianos, doctor Francisco Huerta, están tomando conciencia. No quieren más violencia. No podemos estar sometidos a la violencia de estos señores, de estos vándalos, de estos criminales, doctor Huerta. Pero hay algunas acciones que no conviene dejar en el aire y que debieron ser tomadas a tiempo. Yo no quiero entrar en críticas al gobierno en instantes en que parecería esto un apoyo al vandalismo. Lo rechazamos el vandalismo como lo hemos rechazado siempre. Pero no puede ser que por acumular reservas para aparentemente tener en orden la economía se mantenga en desorden lo social. Vale la pena aprovechar estos instantes de confusión para que también se produzcan reflexiones sobre lo que es obligatorio por parte de cualquier gobierno. Mínimamente una buena salud, una buena atención a la salud y a la enfermedad, una buena atención a lo educativo, una buena atención al campo, a lo agrario, que todavía sigue sin agua en la mayor parte de su territorio, es vital. Y no cabe que sigamos acumulando reservas, que digamos que el riesgo país ha disminuido, porque de repente viene lo social y desbarata todas las previsiones económicas y hace trepar el riesgo país. Gobernar tiene que ser un equilibrio entre lo que se requiere en la economía para tener respetabilidad en los organismos internacionales de crédito y lo que se necesita en lo político para que esa estabilidad económica no se pierda de un momento a otro porque se desbarajusta lo político. Ahora, por suerte, como la notaba Talía, estamos viendo una reacción ciudadana, que es ciudadana tal como se la nombra, pura y limpia. No hay reacción de los partidos políticos. Nosotros somos una democracia sin partidos y eso no funciona. Entonces ahora la ciudadanía tiene que organizarse por cuenta propia y tomar, como decía Bergoglio cuando era cardenal en Buenos Aires, echarse la patria al hombro y avanzar. Necesitamos organización ciudadana manifestándose con valentía en todas las calles del país. No vamos a permitir que nuestras calles se las tome o la delincuencia organizada o el odio político o el resentimiento social. Ninguna de esas condiciones es permisible. Yo creo que felizmente estamos dando muestras de gran patriotismo, de gran lucidez en muchos sectores que ya están saliendo por los fueros del Ecuador. Lo que usted ha señalado, doctor Huerta, felizmente está tomando eco, como refleja la encuestadora CEDATOS, de que hay una gran mayoría, ya el 80% que quiere el diálogo por un lado, y por otro lado que desaprueba el paro mayoritariamente. El pueblo quiere trabajar sin defender a ningún partido político, quiere tranquilidad, quiere paz, posibilidad de reiniciar el diálogo, pero en el diálogo hay dos partes. ¿Cómo lograr esto más allá de la organización que por su lado, felizmente estamos viendo en ciudades como Quito, están enarbolando la bandera blanca de paz, la bandera del Ecuador, y se están organizando
porque no es posible que 15, 20,000 o 30,000 indígenas, con el respeto que se merecen, les sometan a Quito y les sometan al Ecuador, doctor Huerta. Así es. Y básicamente yo creo que hay que preservar, aunque parezca un concepto obsoleto, es clave en cualquier democracia. Hay que preservar el principio de autoridad. Diálogo sí, pero no en las condiciones que se les ocurra a una de las partes, pues. Lo peor que podía ocurrir en el diálogo es que vuelva a ser retransmitido a nivel nacional a cuenta de que esa es una tradición de uno de los grupos. No podemos permitir el espectáculo triste que dio la República cuando se reunió el expresidente Moreno con los dirigentes del paro de octubre. Allí lo dejaron delante de toda la República al máximo representante de la República. Eso no puede permitirse. Y que no haya tampoco intermediarios, dicen. Pero entonces, ¿cómo se va a tener alguien que morigere y alguien que intervenga a nombre de los partes en conflicto? Yo creo que es sustantivo que organismos como Naciones Unidas o a nivel nacional nuestra propia curia, el arzobispado, intervengan como mediadores para que haya testigos idóneos. Y luego sí, está bien que se nombren veedurías ciudadanas para que se observe el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue. Pero los acuerdos no pueden ser magia, pues. Eso es lo que tienen que también tratar de ser pedagógicos, didácticos, los miembros del gobierno, para hacer entender que de un rato a otro no pueden cambiarse las cosas, que la condición en que quedó la economía y con la caída de los precios del petróleo y la invasión de Rusia a Ucrania, la pérdida de mercados para camarón y banano, el incremento del costo de los fertilizantes, son factores fuera de control del Ejecutivo. Y tenemos que buscar en conjunto unas salidas, pero de enfrentar esas circunstancias, tampoco dejarlas debajo de la alfombra, porque la condición de vida de muchos ecuatorianos que incluso no están participando en el paro, porque están tratando de ganarse el pan de cada día, es escandalosa. Doctor Francisco Huerta, usted ha tocado un tema de fondo. Hay que atender las demandas sociales, pero no de la manera que se está reclamando. Quisiera un comentario, doctor Huerta, sobre las amnistías que citara Talía Flores. Claro, los vándalos, los criminales se sienten amparados. Lo que hoy harán, mañana esta asamblea vergonzosa les podrá dar amnistías. ¿Puede esto seguir en estas condiciones, doctor Huerta? De ninguna manera, ni siquiera por efecto de buscar la paz, porque la impunidad es una de las mayores razones de estímulo para la corrupción, pues. Fue una ofensa a Quito que el Congreso, que tiene la sede en la capital de la República, conceda amnistía después de todos los destrozos que causaron en la capital. Yo no creo que sea simplemente falta de cultura, infantilismo, no. Hay unos odios desbocados allí. Hay que hacer un gran esfuerzo de reconstruir la República con una identidad única. Podemos tener multiculturalismo, eso es otra cosa. Pero no vamos a aspirar aquí como una especie de Canadá con dos países, uno autóctono y otro los invasores que llegaron de Europa. Aquí hay un gran mestizaje que es la fortaleza del Ecuador. Todos los mejores hombres de la República a lo largo de la historia han sido producto de ese mestizaje. Desde Eloy Alfaro, Juan Montalvo y todos los grandes de la patria, Espejo mismo. Y entonces eso es lo que tenemos que preservar como valor. Pero de repente llegan unos teóricos mariateguistas que distorsionan el pensamiento del gran peruano que escribió los 7 ensayos. Claro, hay que decirlo, Leonidas Issa. Y el libro El Estallido allí refleja todo su pensamiento. Así es, pues. Y quieren volver a un incanato, yo que sé, al Tahuantinsuyo. Entonces estamos locos, pues.
Y nosotros tenemos que salir a defender nuestra cosmovisión, que ha sido la permanente del Ecuador, sin negarla de ellos, pero sin que la quieran imponer. Ese es el tema de siempre, pero como van organizándose y van creciendo, y saben que hay una legislación que los favorece porque fomenta la impunidad, ahora quieren abusar de la República y tomársela. Y yo no digo que ellos todos están vinculados al narcotráfico, pero muchos de ellos, la mayoría, están recibiendo financiamiento de malos orígenes para poder mantener ya 11 días un paro que tiene costos, pues que significa movilización, comida, avituallamiento, y que están muy bien equipados con lanzas, con escudos y hasta con armas de fuego. Eso no puede ser gratuito. Entonces, todos estos elementos hay que conjugarlos. Y el gobierno tiene que ir al diálogo con firmeza, no como el derrotado que baja la cabeza y dice a ver qué quieren. Sino, aquí estoy para negociar porque ustedes son parte del pueblo, pero el gobierno lo represento yo. Qué ironía en el país, y quiero volver con Thalía Flores, como bien dice Pancho Huerta, con armas de fuego, con lanzas, los protestantes y el Estado ecuatoriano, para proteger a los ciudadanos, a las familias, tiene armas y no las usa para evitar que aquí hay un derramamiento de sangre. Qué ironía, qué contraste con esta realidad. Thalía, ¿cómo enfrentar, cómo sentar al diálogo? Porque aquí hay que decirlo, Leonidas Issa no ha querido, quiere imponer, y con lo que bien decía también Pancho Huerta, el gobierno tiene que sentarse con propuestas concretas para ir enfrentando los problemas estructurales, no solo bonos ni parches, porque hay que reconocer, hay una inequidad, hay que atender, y no solo al sector indígena, hay que atender, y tendrá que ser categórico el gobierno en eso. Y quisiera también un comentario de Thalía. En el reporte de Sedatos de este martes dice que lo que se observa, las últimas respuestas de los ciudadanos consultados, es no al vandalismo, no a la destrucción de las ciudades. La gente quiere mayoritariamente paz y trabajo, Thalía. Muchas gracias, Miguel. Mira, inteligentes son no los indígenas, muy inteligentes, como creo que la mayoría de los ecuatorianos. Como país somos un país de gente que piensa, y ellos deben estar observando y deben estar analizando que la parte grande de la población está mirando mucho sentimiento lo que están haciendo con las ciudades. O sea, ellos no van a dejar de imaginarse cómo pensarán los que han salido a las manifestaciones por la paz, y ellos ubicados en el lado de los actos vandálicos. Y entonces yo creo que puede ser un momento interesante, y si Sedatos tiene esas cifras, estaba encuestando casi a diario, creo, a la población, y hemos visto cómo poco a poco la sociedad dice no a la violencia. Como ya decía hace un momento, ya no hay víveres en los mercados y supermercados, y la gente, y tampoco medicinas, Miguel, porque la cadena de suministros está rota. Entonces, eso le va a dar también fuerza al gobierno. Yo creo que hoy día es un día decisivo, porque no tienen otros argumentos. Y ya hicieron ayer esa caminata que me pareció realmente maravillosa, porque demostró que Quito es la capital de todos los ecuatorianos, y los indígenas pudieron moverse. Pero ellos también ya no tienen el argumento de tenemos que entrar a la fuerza que nos escuche. Yo creo que la posición de Monseñor Cabrera, que ha mencionado que a las 10 de la mañana pueden dar algún indicio de cómo procesar el diálogo, tengo la impresión, yo, Miguel, que haría falta, Pancho, que por ejemplo el presidente notifique a los organismos de derechos humanos de las condiciones actuales, porque claro, a veces se ha cambiado la narrativa internacionalmente, inclusive sobre los derechos humanos, y es lamentable cuando hay víctimas, o vean víctimas mortales. De eso todo el mundo sufrimos, nos imaginamos en los familiares y en ellos mismos cortados sus vidas. A veces se amplifica eso, pero cuando hay desde el otro lado, como que se minimiza. Entonces, esos son hechos que alertan de que tiene que el relato internacional también ser, no solamente ya el relato en este caso, sino los organismos internacionales. Y bien mencionaba Pancho Huerta, las Naciones Unidas son pero interlocutores o mediadores, tienen su posición
para ellos estar en el diálogo. Y coincido que el diálogo no puede ser pues lo que fue una especie de secuestro al presidente Lenín Moreno, que no le dejaron ninguna opción. Él estaba prácticamente solo y los otros copaban la mesa. Y mira, hay un elemento, Miguel, que deberíamos tomar en cuenta. En el comunicado de la Unión Europea, no solamente firma como Unión Europea, sino firman cada uno de los embajadores, demostrando, y dicen ahí, que están muy preocupados de lo que está sucediendo. Se preocupan inclusive, dicen, de la violencia que se está, del sesgo violento que está tomando las marchas, y invocan al diálogo. Ellos podrían en este momento también estar avalando, ¿no?, la conversación, porque ahí ya se le quita los argumentos a Issa para decir que entonces ¿con quién quiere dialogar? Pues el presidente, por su condición de COVID ahora, no puede estar presencialmente. Eso van a solucionar, no sé, de alguna manera, pero hay que imaginarse que el país no puede mañana comenzar un día más de paro. Imposible. Llevamos 11 días paralizado el Ecuador, 170,000 barriles de petróleo perdidos, y con la proyección de que a lo mejor haya que cerrar toda la producción. Imposible, no da más. Y la asamblea, que esté en las condiciones que tú dices, y yo suscribo, Miguel, porque cómo se llegó a esta posición de la asamblea es fatal y no está en las mejores manos. O sea, el liderazgo ecuatoriano da mucho que decir cuando uno mira a la Asamblea Nacional, pero es lo que hay. Es lo que hay, y están allí y tienen que tomar decisiones, y que no saquen el cuerpo estos momentos, porque ellos se hacen presentes cuando hay que criticar al Ejecutivo, cuando hay que bajarse un decreto o cuando hay que echar leña al fuego, pero ahorita sí, deberían actuar. ¿Qué proponen ellos para el diálogo? Suscribo lo que dice Talía, y tengo el comunicado de los países europeos de Estados Unidos, en donde enfatizan por los continuos disturbios violentos en el país. ¿Quién ha protagonizado el reclamo indígena? Es decir, hay que estar absolutamente claros. Y en esa asamblea impresentable, Talía, legisladores de Pichinche, el señor Jaramillo, que fue de Izquierda Democrático, y otros legisladores abogando porque se levante el estado de excepción para garantizar a los manifestantes que están generando vandalismo en el Ecuador. Por favor, esa asamblea impresentable o cambia su actitud, o el país tiene que juzgar, porque lastimosamente no se ha podido llegar a la muerte cruzada. Quiero agradecer este aporte. Gracias por ilustrarnos, gracias por recordar a Pancho Huerta esta realidad que lo advirtió con mucha sabiduría, y que lastimosamente ese análisis, digo lastimosamente, se sigue cumpliendo en el Ecuador sin los correctivos. Muchas gracias a Pancho Huerta y a Talía Flores por este valioso aporte, abrir los ojos al Ecuador. Un abrazo y viva el Ecuador. Vive el Ecuador. Gracias, Pancho. Gracias, Miguel. Que vive el Ecuador. A Talía Flores, periodista, y a Pancho Huerta, un reconocido hombre público, un hombre con gran experiencia. Nosotros cerramos la revista de opinión Democracia este jueves, buscando la verdad y recogiendo ese clamor nacional del diálogo por la paz. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, recoge ese clamor nacional de más del 80%, como dice ese datos, que no quiere más violencia, que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere trabajo, no más violencia. Y decirles a los quiteños y ecuatorianos, por favor, de manera pacífica, a organizarse por la paz, a marchar con banderas blancas y del Ecuador, como ayer ya se vio en los valles, Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco, en el norte de la ciudad, a organizarse de manera pacífica para luchar por la paz, marchar con banderas blancas y del Ecuador, las únicas armas que tenemos por la paz. No podemos seguir sometidos, por respetables que sean los sectores y por respetables e importantes y necesarios la atención que requieren del Estado ecuatoriano, cierto es, no pueden someter al Ecuador en estas condiciones. Y ojalá a las 10 horas, efectivamente a las 10 horas, Monseñor Luis Cabrera, aquí lo entrevistamos hace 2 días en la revista de Opinión Democracia, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil, convoca una rueda de prensa al Ecuador para anunciar una propuesta por la paz como una salida a la crisis que vive el país.
sabemos quién no quiere sentarse y debe sentarse al diálogo en aras de la pacificación de nuestro querido Ecuador. ¡Que vive el Ecuador! Cerramos la revista de Opinión Democracia Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y esperamos días mejores, horas mejores en las próximas, porque el diálogo fructifique y encontremos la paz de la República. Muy buen día, felicidades a todos los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Le preguntamos a nuestra audiencia, ¿qué diría tu cartel? No al narcogolpe. La razón se le da a la razón y a la democracia no se le pone cortapisas. Mi cartel diría, el Ecuador necesita trabajar, dejen trabajar. Señor Issa, por favor, permita que el país salga adelante. Necesitamos trabajar. Issa, ¿por qué le temes al diálogo? ¿No quieres solución? ¿No te interesa solución? Mi cartel diría paz, seguridad y democracia. Mi cartel diría, los policías también son ecuatorianos. Ecuador elige la democracia, nunca el caos. La CONAIE ha dicho que aspira a políticas de control de precios y de la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que